Conocimos nuevas cifras del mercado laboral, qué está ocurriendo con los despidos, cuáles son las proyecciones para lo que viene. ¿Es la ley de protección al empleo suficiente o tenemos que hacer más? Son algunas de las materias que abordaremos junto a Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo. Bienvenida a MUEL TV. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara. Un gran saludo para ustedes, para todos quienes trabajan alrededor de ustedes, para los trabajadores y familias que estamos enfrentando este nuevo escenario desde toda perspectiva. Bueno, esta mañana la ministra del Trabajo nos dio a conocer cifras actualizadas. Las cartas de despido llegaron a las 238.115 en abril, el mes pasado. Por causa de necesidades de la empresa, subió un 72,9%. ¿Qué le parecieron esas cifras? De una profunda preocupación, sin duda tristeza por las familias, los trabajadores que se ven enfrentados. No hay que olvidarse, Bárbara, que las cifras, la información de despidos respecto del mes de marzo, que estas alcanzaron 300.000. Vale decir, terminada la relación laboral, son más de 500.000 personas. Si a eso le sumas las relaciones laborales suspendidas, donde la remuneración también baja, los trabajadores se están de alguna manera usando sus fondos del seguro de cesantía. Entonces el panorama es tremendamente desolador, tremendamente preocupante y que urge que tenemos que pensar, Bárbara, qué va a pasar después del periodo post-pandemia. Si nosotros estamos enfrentando esta emergencia sanitaria a través de instrumentos, algunos consideran que son mejores, otros peores, lo que fuere, pero son instrumentos transitorios. Pero tenemos que volvernos a parar como país. Y van a haber quedado mucha gente, muchas empresas en el camino. Fíjate que en la semana pasada la OIT señalaba que en el mundo se estimaba que podían quedar 438 millones de empresas sin funcionar. 438 millones. Se trata de empresas que en general no han podido, por las características de la empresa, la forma de gestionar, que no tienen capacidad de ahorro ni acceso al crédito. Y si eso lo cruzamos a propósito de los instrumentos que en Chile se han elaborado, se han aprobado, en que, de acuerdo a cifras, 1 de 4 pymes no están, a la inversa, están recibiendo este crédito COVID. Ayer leía la información, bueno, en estos tiempos me imagino le pasa a usted más que a mí, incluso leemos tanto. Es tanta la información que estamos procesando por segundo, de que se estima que el 80% de las pymes no está le han rechazado el crédito COVID, sin entender la banca que hay que correr riesgos. Hoy todos estamos corriendo riesgos. Todos estamos tratando de tomarnos de las manos unos con otros, al interior de la familia. Nuestros adultos mayores, nuestros más viejos que están solos, hay redes para protegerlos, para que no estén solos. Nuestros hijos, jóvenes profesionales, que se vieron de un día para otro sin ingreso y que no van a acceder probablemente al ingreso de urgencia familiar. Entonces, todos estamos corriendo riesgo, todos nos estamos ayudando, todos. Eso debe entenderlo la banca también, respecto a los trabajadores, respecto a las familias, respecto de las pymes. La cuesta, cuando hablamos de cifras, muchas veces perdemos la noción quizá de la cantidad de personas que están detrás. Son miles de familias que van a tener meses muy complejos. ¿Cómo ve usted las proyecciones en el mercado laboral? Ya mencionaba también las personas suspendidas y, por supuesto, la incertidumbre de lo que viene o de los trabajos que puedan seguir destruyéndose. A mí, sin gustarme cifras, voy a solo recoger algo que la ministra del Trabajo señaló, y era que en los próximos meses podíamos llegar a un 18% de tasa de desempleo. ¿Con esta proyección le parece que podría ser? Es decir, ¿cómo me gustaría que tomáramos los instrumentos para evitarlo? Para evitarlo y realmente lograr, ¿cómo se llama? Que este país se vaya de a poquitito reactivando.
donde de alguna manera en los sectores, a ver, yo propongo, Bárbara, que es mi propuesta, es que en este momento el gobierno, las autoridades en cada una de las líneas en que se han establecido instrumentos. Yo hablo, por ejemplo, del sector laboral. El análisis detallado, transparente y cierto de cómo ha operado la ley de protección al empleo. Cruzarlo con la información de la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué ha ocurrido en la Dirección del Trabajo con las fiscalizaciones y denuncias? De tal manera que nosotros, teniendo un cuadro detallado, perfecto, establezcamos dónde tenemos que fortalecer al día siguiente de la pandemia. Ayer un estudio de la Universidad Católica señalaba, por ejemplo, que la construcción era donde más se estaba afectando el trabajo. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? La construcción es esencial para la reactivación de una economía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proteger ese sector? A los empleadores, pero sin duda a los trabajadores. Para mí, lo esencial es que los derechos de los trabajadores, que no son sino jefes de familia, hay familias, ¿ah? Debemos protegerlos. Solo un ejemplo. Cuando hablamos o se planteaba el rescate a la TAM, ¿qué duda cabe? Y eso es replicable para otras empresas también, el rescate. Pero ahí no podemos retroceder en la protección efectiva de los derechos de los trabajadores. ¿Has visto o falta de pragmatismo, perdón, pensando en eso? Quizá nos quedamos pegados en la lógica de es una empresa privada o no, es grande o chica, en vez de dejar todo eso de lado y preocuparnos en un 100% de los trabajadores que están detrás. Ahora, en ese caso No, estamos hablando de 40.000, 50.000, pero hay muchas otras empresas también. Yo creo que van de la mano. No podemos sino pensar, porque además todos aspiramos a la formalización del trabajo, no a la precarización del mismo. Van de la mano, pero no puede ser a costa de los trabajadores. No puede ser que los trabajadores, una vez más, paguen el costo de una situación en la cual ellos son los protagonistas. Porque además la economía y la política tiene que estar al servicio de la dignidad de todas las personas. Y yo creo que eso nos obliga a tener debates económicos, sin duda, sustanciales, profundos, pero sin perder de perspectiva la dignidad de toda persona. Y cuando hablamos de dignidad del mercado del trabajo, lo veníamos planteando mucho tiempo, Bárbara. El trabajo decente, la dignidad de las remuneraciones. Yo no sé si alguien se acuerda, pero a mí me impactó mucho a propósito del estallido social. Primero, que tengamos claro que más del 70% de la remuneración en nuestro país de los trabajadores es menos de 500.000 pesos. Estamos hablando de ese mercado laboral. ¿Para qué hablamos de las brechas? Ya no me voy a meter en el tema género, porque ya tú y yo nos pondríamos a llorar, pero no le pongamos más. Busquemos los elementos de mayor equidad y de justicia para situaciones de emergencia. Pero que por Twitter, con ocasión del estallido social, la más grande fortuna de Chile y que jamás ranquea en el mundo, Andrónico Lux, dijera que a sus trabajadores nadie va a ganar menos de 600.000 pesos. ¿A alguien se le habría ocurrido que la mayor fortuna del país, ranqueando a nivel del mundo, nunca hubiera mirado cuánto ganaban sus trabajadores? Entonces, ese tipo de dignidad se venía discutiendo mucho tiempo. Y por lo mismo, frente a la pandemia, a esta crisis sanitaria, derechamente se vino, digamos, se nos mostró un panorama completo. Pero deben ir de la... Usted mencionó hace un momento la necesidad que teníamos de abordar no solo la situación de los trabajadores, también de las empresas, reactivar de alguna manera la economía. ¿Cómo lo hacemos considerando que lo que podía haber sido en algún momento un retorno, una creación de una nueva normalidad, se ve ahora entrampado con lo que estamos viendo, el aumento de los contagios, cuarentenas mucho más estrictas, y bueno, y semanas que pueden ser muy complejas en términos sanitarios? A ver, primero, no se debió nunca haber dicho ni haber planteado, a mi juicio, hubo apresuramiento de parte de la autoridad
de plantear la nueva normalidad o el retorno seguro. Todo indicaba que nos estábamos apresurando a tomar esa decisión, sin perjuicio de que uno entiende que la autoridad sanitaria debe evaluar estas medidas, haciendo conciliar muchos otros elementos. Bueno, vamos a tener que ser capaces de enfrentar en las próximas semanas con la mayor solidaridad, con la mayor compromiso comunitario, colectivo de unos con otros. Por eso, desde la oposición en el Parlamento, siempre se planteó, a pesar de que se pudiera ser visto por el gobierno como algo obstruccionista, mejorar los instrumentos. Porque las familias más vulnerables, los miembros de las familias más vulnerables, no cumplen con las normas de la cuarentena, no porque sean desordenados, no porque no se sometan a las reglas de la buena vecindad, sino porque si no tienen hambre, si no, no tienen ingresos diarios. Entonces, por eso era la urgencia y se planteaba este ingreso, mejorar este ingreso familiar de emergencia. ¿Qué le pareció? Y probablemente lo que debemos ir transitando y el gobierno va a tener que plantearse en esta renta universal familiar, que todas las reciban, aunque haya poca focalización en algunos puntos, aunque uno pueda entender de que se pueda equivocar, pero vamos a tener que transitar por lo que tú señalas. Las próximas semanas van a ser, desde toda perspectiva, sanitariamente, el tema de la salud pública y privada y económica, complejísimas, muy complejas. ¿Qué le ha parecido la ley de protección al empleo? Ya hemos visto algunos efectos, aunque ya muy poco tiempo también. ¿Va a funcionar en cuanto al objetivo de evitar que se destruya más trabajo? Por eso yo señalaba, como tengo mis dudas, cómo se va a comportar el mercado del trabajo, creo que es esencial que la autoridad, y esa es responsabilidad sin duda de la autoridad y propio de una política pública, aunque transitoria, pero de impactos mediatos importantísimos, deba ser profundamente evaluada. Y es muy importante saber, a propósito, qué tipo de empresas hicieron uso, si efectivamente existió, en el caso de los pactos por suspensión o los pactos por reducción de jornada, si existió consentimiento de parte de los trabajadores, qué fue lo que primó, si efectivamente, por ejemplo, en el caso de los pactos por reducción de jornada, se redujeron las jornadas y consecuencialmente la remuneración o solo las remuneraciones y el trabajador siguió trabajando. ¿Qué ha pasado con el teletrabajo? Yo creo que es otro instrumento o otra ley que debe evaluarse detalladamente. No hay que olvidarse que esa ley se planteó el año 2018. No fue con ocasión de la pandemia y se implementó con la urgencia porque muchos empleadores entendieron que a los trabajadores había que protegerlos. La ley lo obliga, pero también entendieron la dimensión y se fueron a sus casas. Pero la ley de teletrabajo... Claro, no pudimos tener la ninguno de los que estamos prácticamente en teletrabajo, claro, estamos de alguna manera todos improvisando. Exactamente, y hay una serie de obligaciones que el empleador debe cumplir que probablemente en los hechos no ha ocurrido. No es el momento de hacerle una carga al empleador, pero eso hay que verlo, eso hay que revisarlo para implementarlo adecuadamente. Además, esto estaba pensado en la automatización, en la robotización, en otras nuevas formas de prestar el trabajo. Bueno, eso es esencial que se evalúe, para saber. A mí, a propósito de los dividendos, que es Cencosud, bueno, veamos este mecanismo que planteó la Superintendencia de Pensiones para que efectivamente se produzcan las devoluciones, y uno lee después y toma contacto con dirigentes de los sindicales, y están en ascuas, no han recibido remuneraciones, nada se resuelve. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que evaluarlas porque vamos a tener que construir e implementar otro tipo de instrumento. ¿Qué le pareció el debate que se generó a propósito de Cencosud, que usted lo menciona, eso motivó incluso un cambio en la ley?
¿Podría eso haberla mejorado? ¿Usted cree que tiene que cambiarse de nuevo? Desde el gobierno han advertido que podría desincentivar suspensiones y más bien incentivar despidos. A mí, a mí es como siempre el tema del lobo. El tema, una vez más, le plantean a los trabajadores que paguen el costo de las decisiones corporativas. Y eso no me parece, en momentos de extrema gravedad que enfrenta el país, a que les generen más miedo. Si las personas están con miedo, Bárbara, están con miedo a hambre, a desempleo, a enfermedad, son situaciones tremendamente complejas para que además la amenaza. A mí me parece razonable que si uno tiene utilidad y la envergadura de las utilidades, cuando se pueden repartir 90.000 millones de dólares, a mí no me vengan a decir de que están en una situación compleja transitoria, incluso más, que esa empresa requiere para enfrentar sus pasivos. Renegocia, si los trabajadores están renegociando. Bárbara, ¿cuántos trabajadores, cuántas familias han tenido que tomar decisiones? ¿Qué pagan? ¿En qué se endeudan? ¿Qué es absolutamente vital y prioritario al interior de sus hogares? Bueno, el empleador en esta economía más macro debiera haber colocado a sus trabajadores como algo esencial, como algo prioritario. Esos trabajadores se están pagando consigo mismo este subsidio, y en el intertanto, en el caso de Cencosud, la familia Polman se paga más del 52% de las utilidades a sí misma. Eso no corresponde. Y creo que no estaba regulado, vale decir, efectivamente, legalmente podía tomar esa decisión. No estaba regulado. Dieron pie atrás, pero eso, después de todo el escándalo. Exactamente. O por otro lado, Ripley ocurre algo similar, pero además en forma generosa les ofrece préstamos, y que los trabajadores, digamos, iniciarán el pago de los mismos en el próximo enero. Esos trabajadores van a poder efectivamente enfrentar esos pagos, o estamos generando nuevos negocios. Hoy lo que necesitamos es generar solidaridad, no nuevos negocios, menos a costa de los trabajadores. Le cambio de tema, ¿qué le ha parecido a usted el rol de la oposición en esta pandemia? Ha sido muy criticado incluso desde algunas personas que tradicionalmente pertenecen a la oposición. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que en estos tiempos los roles de todas las autoridades son complejos. Son complejos. El presidente, que desde el 18 de octubre ha pensado que tenemos un enemigo poderoso de distintas características, pero enemigo poderoso, crítica. Y él puede tener construido legítimamente una tesis y una forma de expresar y comunicar, la autoridad sanitaria, etc. Yo creo que la oposición ha realizado lo que le corresponde, que es en el Parlamento mejorar los proyectos, y en ese sentido se han aprobado. No es fácil ser oposición ni tampoco ser gobierno en una situación que no sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar. Así que yo creo honestamente que la oposición ha puesto todos sus esfuerzos pensando en el bien común del país para mejorar los proyectos. Al presidente Piñera como que le cuesta entender que no se trata de contratos de adhesión. Se requiere un debate en el Parlamento para poner las posiciones y buscar el justo punto de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, en esa misma línea también le quería comentar, se ha hablado de un resurgimiento, una rearticulación del bacheletismo, incluso ella misma estaba más activa en los últimos días. ¿Qué le parece en estos momentos de crisis o que pareciera que no hubiera un rumbo muy claro? ¿Podría contribuir eso? No, yo creo que la presidenta Bachelet no está pensando en nada en ese orden de cosas. Es natural
que frente al vacío de liderazgo, alguien que lo tiene por naturaleza, que lo ha ejercido y que ha sido reconocido, no solo en Chile, sino que en el mundo, ocupe esos vacíos. Yo creo que hay que entender que el mundo va a haber cambiado después de esta pandemia. Nuestro país, nuestra sociedad necesariamente va a haber cambiado. Y por lo mismo, nadie está pensando, ni la presidenta Bachelet, ni quienes fuimos sus colaboradores y que nos sentimos orgullosos de haber sido parte de su gobierno, estemos pensando ni en legados, ni en cosas por el estilo. Nosotros lo que sí creemos que tenemos un deber con Chile, una responsabilidad en materia de políticas públicas y en todo aquello que nosotros podamos enriquecer, fortalecer un debate, vamos a estar siempre al servicio, pero nadie, hoy día todos los actores políticos, todos deben estar pensando en el futuro, un futuro completamente distinto, impensado, y por lo mismo va a requerir de muchas energías y probablemente en nuestro país de un gran acuerdo político, social, valórico, cultural, urgente. A lo mejor en 3 puntos básicos. El presidente de Renovación Nacional está planteando la necesidad, de hecho está discutiendo con distintos sectores. ¿Usted estaría dispuesta a adherir en la medida que, por supuesto, sean puntos compartidos por todos? Yo creo que todos debiéramos enriquecer ese acuerdo. Si el país está hoy primero, las personas son esenciales y sobre todo la ciudadanía debe volver a creer y confiar en quienes lideran y dirigen. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un muy buen día. Lo mismo, Bárbara. Cuídense mucho todos. En eso estamos. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.